Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con profesionales de recursos humanos y áreas relacionadas de temas importantes que impactan nuestra profesión. El episodio de hoy es auspiciado por alchavo.com. Cuentas claras conservan tu negocio. Hoy me acompaña Daisy Aguilar Guzmán, Senior HR Director de Medtronic. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. Estoy muy emocionada de estar aquí. Qué bueno, me alegro contar contigo en la mañana de hoy. Gracias. Sé que eres Senior Director, pero hay un taller especial que estás trabajando dentro de Medtronic. ¿Qué estás haciendo allí? Bueno, pues recientemente, desde comienzo del año, estoy ahora en un rol que le llamamos de transformación y optimización para el grupo de Global Operations y Supply Chain de Medtronic. Así que una gran oportunidad. Una gran oportunidad que conlleva unas tareas y una responsabilidad fabulosa, ¿verdad? Y yo creo que está directamente alineado a lo que vamos a conversar hoy, que es un tema que yo creo que de todas las cosas que nosotros hacemos en recursos humanos, es el tema que trae más satisfacción, que es el desarrollo de gente, ¿verdad? Es el más importante. Es el más importante, me gusta eso, que rapidito lo vamos a determinar, ¿verdad? El desarrollo de la gente, y eso conlleva que dentro de nuestra capacidad y a veces ese sexto sentido que nosotros tenemos, podamos identificar gente que tiene el talento, que tiene las capacidades, que tiene las ganas, que tiene las características que nosotros buscamos. Y eso ¿cómo se llama eso? Bueno, eso se le llaman de alto potencial. En las compañías grandes siempre le llaman lo que son los high POS, los high potential employees. ¿Y cómo? Vamos directo a la información importante. ¿Cómo yo identifico a esa gente? ¿Nosotros lo identificamos? ¿Lo identifica el supervisor? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, esa es la parte más importante, ¿verdad? Porque ¿cómo yo identifico, cómo yo defino lo que es un empleado de alto potencial? Un empleado de alto potencial es aquel empleado que ha demostrado por medio de sus ejecutorias o sus conductas que tiene la capacidad y la posibilidad de asumir roles de más envergadura dentro de la organización. Súper interesante. Y eso lo identificamos y vemos eso ¿a través de qué? A través del lente de qué es un rol de más alta envergadura, ¿verdad? Siempre pensamos solamente en los roles de liderato, pero eso depende de la organización. En organizaciones grandes, ¿verdad? O medianas, claro, en todas las organizaciones tú tienes que saber cuáles son tus roles de liderato. Y esos son los roles importantes que tú tienes que asegurarte de que tienes personas a las que tienen el potencial para lograr esos roles y que los vas a desarrollar. Esa es la parte diferente, no es solamente identificarlos. Entonces, ¿qué vas a hacer para lograr que se desarrollen? Porque tienen el potencial. No es que ya están ahí, es que tienen el potencial. Y yo creo que ahí tiene que estar alineado a lo que la compañía necesita. ¿Correcto? Lo que la compañía necesita. Porque no es desarrollar por desarrollar. No es desarrollar por desarrollar. Es como, yo siempre hago mucha comparación con una función que es también igual de instrumental en cualquier organización, que es la de finanzas. Tú tienes de finanzas 1000 cosas. O trabajas en manejar los costos de proyectos, o trabajas en manejar el gasto, o trabajas en manejar las inversiones. Lo mismo cuando hablamos de nuestro, ¿verdad?, capital humano. Tú tienes que saber qué es lo que es más importante dependiendo de lo que está pasando en tu industria, en ese momento, cómo está el mercado. Pues lo mismo con la gente, lo mismo con el talento. Y esa es la parte que es difícil porque tendemos a solamente pensar es que lo identificamos. Yo creo que María tiene el potencial para ser supervisora y ya. Y después, yo siempre digo que la esperanza no es una estrategia. Definitivamente. Creer que va a pasar, ¿verdad? Nunca hemos visto un director de ventas decir, bajaron las ventas, ojalá que el año que viene sean mejores, y me siento aquí a esperar que las ventas sean mejores. Tengo que tener un plan intencional para que eso ocurra. Definitivamente, porque el empleado, el candidato, ese recurso, tiene que saber hacia dónde va. Exacto. Y la esperanza, como tú estás diciendo, y el ojalá, si no se concretiza o no se materializa, puede crear una desmotivación en esa persona. Sí. Y por lo tanto,
un riesgo de no poder retener a esa persona. Y eso es una frustración, yo creo que de todos los que trabajamos en recursos humanos, que a veces tenemos sí los procesos. Las compañías grandes, yo he tenido la oportunidad de trabajar en compañías grandes, Medtronic es una de las grandes ahora, pero he trabajado en Johnson & Johnson, en DuPont, en AstraZeneca. Todas tienen procesos para identificar, ¿verdad?, lo que es su talento. Algunos le llamamos Organization and Talent Planning, le llamamos Succession Planning, pero la realidad es que tiene, ¿verdad? Todas tenemos un proceso, una estructura. Y la frustración es, a pesar de eso, ¿por qué todavía no estoy identificando? Hablan y no se concretiza. Exacto. Pasan dos cosas. Número uno, o que solamente la métrica de éxito que tienen los líderes es identificarlo. Así que puedo tener un listado y digo, no, muchacho, en mi grupo yo tengo 5 con alto potencial. Y se creen que con eso. Pero a la hora de la verdad, cuando viene la oportunidad que se pueda dar del rol, entonces ahí es que dice, no está listo todavía. Digo, pero hace 2 años dijimos que en 2 años iba a estar listo. ¿Qué pasó? Que no pasó nada. Que no pasó No nada. tuvimos un... el otro que es importante para que podamos tener un buen proceso de desarrollo de talento es que tiene que haber intencionalidad. Tiene que haber intención. Y para que haya intención, tengo que tener 2 cosas. Número 1, saber cuáles son mis roles críticos o mis roles que yo me voy a enfocar, porque no te puedes enfocar en todo el mundo. Debe haber oportunidad de desarrollo para todo el mundo que lo quiera, pero intencionalmente, al que yo identifico con potencial, ahí es que voy a enfocar mis esfuerzos y mis recursos para desarrollarlos. Eso tiene que haber intención. Pues lo primero que tiene que saber el liderato de la organización, y no es recursos humanos, el liderato de la organización es el dueño. Nosotros no somos los encargados de identificar y desarrollar. Nosotros somos encargados de jugar, ¿verdad?, con los recursos que tenemos, de formalizar el proceso. Sobre todo. Y de establecer un plan de acción correcto. Un plan de acción con métricas. ¿Cómo yo voy a saber que esto, al que le estamos dedicando tiempo, realmente vale la pena, ¿verdad? ¿Cuál es mi return on investment de hacer este proceso? Hacerlo por hacerlo para tener muchas listas no es. Tiene que ver que yo diga, o que yo identifique a María, dije que en 2 años yo creía que podía ser supervisora, y en 2 años, cuando surgió la oportunidad, María estaba lista. Eso es una métrica de éxito. ¿Por qué? Porque hubo intencionalidad, hubo un plan bien desarrollado. Pero tengo que identificar, y ¿verdad?, los compañeros que tal vez son en compañías más pequeñas, mira, tú puedes tener hasta una cafetería, y tú dices, ay María, el problema es que se me va la gente. Pues ¿cuál es el rol primordial? Tal vez no es el del que no eres el gerente de la cafetería, porque ese eres tú. ¿Qué es el cocinero? ¿Por qué? Porque si el cocinero, la gente no viene, no vuelve, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer para poder desarrollar cocinero? Si eso es realmente un rol que me tengo que asegurar que desarrollo, ¿verdad? Pues puedes tener ayudante de cocinero. ¿Cómo hago que sea cocinero? No esperar que se me vaya para buscar otro ayudante de cocinero, sino que esa persona se quiera quedar porque sepa también estoy aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? O sea, hay 1000 maneras, pero tiene que haber intencionalidad. Tienes que saber qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus roles críticos, y esos son los roles con los que te vas a enfocar y vas a medir éxito. Hablábamos en una conversación anterior a esta, que sí, recursos humanos tiene que ayudar al gerente, el gerente tiene que identificar, pero hay un elemento bien importante que es esa conversación con ese candidato o ese empleado de alto potencial. Sí. Háblame de eso. Si nosotros miramos las estadísticas, inclusive si uno hace mucho research de por qué las personas se retienen y se quedan en organizaciones, hay una herramienta que es la más barata, es la conversación. Bello. No hay que invertir mucho. Yo quiero saber qué tú piensas de mí como mi jefe. Yo quiero saber que tú estás comprometido con mi desarrollo, que te importa. Yo quiero saber qué tengo que hacer para desarrollarme. Yo quiero saber que tú me vas a apoyar en ese proceso de desarrollo. Y eso se da en una conversación. Eso no y yo se creo da que también en nada más. el empleado le gusta saber que me dan la oportunidad de yo decir hacia dónde quiero ir. Exacto. De saber que la gente cuente con mi opinión, que sepan mis metas a corto y a largo plazo y ver si están alineadas con la compañía. Y también para dónde no. Exacto. Porque a veces no nos atrevemos a tener esa conversación bien difícil. Yo tengo a Juan que dice que quiere ser gerente. Nadie quiere trabajar con Juan. Alguien se lo tiene que decir. Mira, Juan, ¿tú quieres ser gerente? Pues tienes que empezar a demostrar estas conductas y no las tienes. ¿Quién te dijo eso? Yo, que soy tu gerente, te estoy diciendo que no las tienes. No lo dijo fulano ni fulana. Yo tengo, de nuevo, es quién es el dueño. Recursos humanos que tiene a los 500 empleados o los 1000 empleados o hasta los 30, no sabe lo que hace Juan en el día a día, lo sabe su supervisor.
el supervisor que está ahí día a día, que lo ve, que sabe que está dando. Por lo tanto, volvemos otra vez, el dueño del plan de desarrollo y de que podamos desarrollar sucesores es el líder. Una de las cosas que más he aprendido, ¿verdad?, en mis más de 20 y pico de años es que cuando tú tienes un líder, lo ideal es decirle a ese líder, tú, ¿verdad?, acaba de promover a alguien, le haces de director y le dice, para que tú te puedas mover, tú tienes que identificar quién te va a reemplazar. No hay mejor motivación para un líder que Totalmente. Y yo creo que eso les mueve un poco el piso porque empiezan a ver cosas que ellos tienen. Claro. Y empiezan a poco, sin quizás el candidato darse cuenta, a tener esa interacción y a poder ver otras cosas dentro del candidato. Sí, y ahí entra Recursos Humanos, tiene una responsabilidad de ayudar a identificar pues cuáles son los roles críticos y por qué. Y hacer las preguntas adecuadas. A veces decimos, ¿pero qué es lo que le falta? Que no tiene liderato. No, dímelo en conducta. Profundiza. Específicamente qué no tiene. No comunica bien. ¿Por qué no comunica bien? No planifica bien. ¿Qué no hace al planificar? Es que llega, ¿verdad?, no tiene un plan, es que no sabe escoger el grupo adecuado, es que no tiene los mecanismos operativos de reuniones para que las personas sepan qué es lo que no hace bien. Y ahí entonces que tú vas identificando las áreas de desarrollo. De la misma manera, a veces dicen, es que se me hace difícil poder identificar quién es esa persona porque es el potencial. Pues a veces es un ejercicio tan fácil como decir, ok, ¿cuál ha sido tu mejor empleado en ese rol? El mejor, el que tú dices, yo todavía me acuerdo, ¿qué hacía esa persona? ¿Qué hacía diferente? Porque no es lo que dice el job description. Y que no tiene esto. Es lo básico. Claro. Entonces dice, o sea, te gustaba que era proactivo, te gustaba que estaba todo el tiempo, ¿verdad? De nuevo, me gusta la cuestión del que está en la cocina, el cocinero, pues, que cocina bien. ¿Qué más hacía? Conocía a los proveedores, sabía dónde estaban los mejores precios, me daba ideas de cosas que cambiar, ¿verdad? Para que utilizáramos mejor la comida. Pues no era más que cocinar. Hay que desmenuzar, hay que desmenuzar esa competencia, esa personalidad. Sí. ¿Por qué es importante que la organización, la compañía establezca un plan de identificar, o un programa, o un proceso de identificar a aquellos empleados de alto potencial? ¿Por qué es importante? Porque es parte de tu plan de continuidad de negocio. Es estratégico, no es administrativo. Esa es la otra parte que es bien importante. Las compañías que hacen esto bien entienden que esto es parte, una palabra en inglés, core, de tu negocio. De la misma manera que yo tener unas finanzas fuertes, las buenas, que yo pueda proyectar mis gastos bien, que yo pueda proyectar cuáles van a ser mis ganancias bien, que yo pueda invertir entonces en cómo yo maximizo, ¿verdad?, mis ganancias para impacto del negocio, igual con el talento. ¿Por qué? Porque las compañías que lo hacen bien y ven el retorno en la inversión son aquellas compañías que tienen buena retención, y parte de desarrollar talento es tu retención, porque un empleado con alto potencial que no sabe o no ve oportunidad de desarrollo va a buscarla en otro lado. Eso es de calle. Entonces, eso es lo que decimos en la calle a veces, el que se te va es el bueno. Claro. Porque entonces cuando se te quiere y tú dices, no, pero yo tengo una oportunidad para ti. Y entonces, ese no es el momento. Ese no es el momento. Esa persona tiene que saber constantemente de que es una persona que lo estoy identificando. Que es otra de las falacias, de las cosas malas que hemos hecho. No le digas, porque después crea falsas expectativas. Entonces, si no le digo, no hay garantías de nada, pero le tengo que decir, mira, yo te veo con este potencial, a ti te interesa, porque esa es parte de la conversación, ¿verdad? La primera conversación es qué es lo que tú quieres hacer, no lo que yo quiero que tú creas o yo creo que tú quieres hacer. También hay que, es la primera. Lo otro es, una retención. ¿Y cuánto me cuesta cada vez que alguien se me va? Eso se puede también identificar, monetizar. Tú puedes medir eso. Tú puedes medir, cada vez que alguien se me va, me cuesta esto, reemplazarlo, en lo que lo reemplazo. La conexión con los empleados, la conexión con los suplidores, o sea, el adiestramiento. Cosas que quizás no están ahí en el job description, pero que son parte integral de la continuidad. Son intangibles. Y te iba a mencionar que mucha gente piensa que la continuidad de negocio es cuando alguien se retira, pero no, puede ser una enfermedad, puede ser una renuncia. No, claro. Puede ser moverlo de posición. Y en este momento del mercado donde estamos, que todo el mundo porque somos empleados, redefinido qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que queremos, ¿verdad? En esta relación empleado-empleador es hasta más importante. Así que lo primero es eso, es continuidad. Segundo, sucesión. De nuevo, ¿cuántas compañías no se han
desafortunadamente de ser exitosa a no exitosa porque no tenían un buen plan de sucesión y por lo tanto estuvieron un tiempo o sin el líder, desde CEOs. Hay compañías que se les va el CEO de momento y dice, anda para el caramba, de verdad que tú no tenías un plan de sucesión, no había nadie que ya habías identificado para que estuviera listo ya. O por lo menos identificado o temporariamente que te pudiera correr la posición en lo que tú identificabas el candidato ideal. Exacto, el disruption que crea, ¿verdad? La interrupción que crea el negocio cada vez que tú cambias un líder, que a veces creemos que no, pero sí, es volver otra vez a entender. Esa persona tiene que aprender, los empleados se tienen que acostumbrar cuál es su estilo. El building trust, que si tú no estableces, ¿verdad? Esa confianza, eso no se logra de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay unos gastos, claramente, que finanzas no va a tener uno que diga, una línea que diga, gasté tal dinero, porque eso no fue como que un costo fijo. Pero sí, hay un costo, ¿verdad?, que no se ve en la ineficiencia que se logra por esa interrupción. Y hablábamos un poquito, ¿verdad?, del impacto que todo esto tiene y el tenerlo y no tenerlo, ¿verdad? Pero hay un asunto también de marca empleadora, porque el empleado habla, el empleado dice, me siento contento. Exacto. Y yo no sé, ¿verdad? Yo me he notado que hasta en las redes sociales ahora tú ves tanto movimiento de gente, tanta gente creciendo, que tu marca empieza a notarse también. Exacto. No, y gracias por decir eso, porque se me olvidó. La tercera parte es tu reputación en el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es tu proposición de valor? O tu value proposition, ¿verdad? El que los empleados te vean. Y eso pasa. Y eso no pasa en una encuesta formal. Eso pasa cuando me estoy dando 3 tragos en la esquina, ¿verdad? Y como tú hablas. Y como tú hablas en todos sitios de tu empresa. Y digo, oye, ¿te gusta trabajar ahí? Mira, es bien buena en esto, pero si vas a ir a crecer, allí no crece nadie, porque, ¿verdad? Nadie es bueno para crecer. Ahí tú dices, yo tengo un problema, ¿verdad? Porque la gente cree que no puedo crecer aquí. Y es un problema de atracción de talento gigantesco. O la otra persona que dice lo contrario. Sí, yo desde que llegué, mira, ya yo he tenido 2 oportunidades, me veo creciendo ahí, por eso me quiero quedar, porque yo veo futuro. Eso es lo que tú quieres que tus empleados digan. Y de nuevo, eso no pasa porque, ojalá, eso pasa porque tienes intención, tienes un plan estratégico, no programático, estratégico para que se logre. Se habla constantemente. El líder te pregunta y te dice, ok, ¿cómo vas con tu plan de sucesión? Cada 3 meses por lo menos discutimos personas. ¿Dónde vamos con ese plan de desarrollo? ¿Quién se nos fue? ¿Por qué se nos fue? Nos duele cuando alguien se va. Correcto. Y si no sabemos por qué se fue, pues entonces tú no tenías conversaciones. O sea, es ese tipo de cosas que es lo que tenemos que hacer. Hablábamos un poquito también de cómo medimos y has hablado, ¿verdad?, de los gastos de reclutamiento, de ese gasto tácito, ¿verdad? Que uno, pero también hablamos del clima y hablamos de otra herramienta que tenemos también son las encuestas. Ver cómo la gente nos ve, cómo ve nuestro trabajo, cómo ve nuestro esfuerzo. Sí, yo creo que cuando hablamos de satisfacción, pues hay unos elementos y algunos de ellos tienen que ver con cómo yo me siento, que mi gerente o mi supervisor me apoya, tiene que ver con que veo oportunidades de crecimiento, o sea, utilizar esas métricas y decir si no existen y dividirlas entre los grupos que queremos, ¿verdad? En compañías grandes que estamos hablando mucho de diversidad, pues cómo se sienten las mujeres versus los hombres, ver si hay diferencias, si están más, ¿verdad?, comprometidas o no y por qué no. Y entonces esa es parte de la retención, esa es parte del desarrollo de talento. Cómo se ve, la otra cosa que vas a mirar es cómo siente que me apoya, si mi supervisor yo entiendo que me apoya, ¿verdad?, en mis planes de desarrollo. Son preguntas que deben de estar incluidas en ese plan de satisfacción. La compensación, que nunca va a salir positiva. Porque todos creemos que nos debemos que nos paguen más. Pero no se puede. Pero por lo menos entra en un área donde dice, pero está bajando, está subiendo, está mejorando o se mantiene donde está, dentro de lo que es la realidad. Así que el clima es también importante. Por eso es que es tan complicado cuando hablamos de desarrollo de talento de alto potencial. Pero lo importante, número 1, es saber para qué estoy desarrollando, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita mi organización? ¿Cuáles son los roles? Porque no solamente los roles, tengo que ver entonces las destrezas y las capacidades que quiero en ese rol. Y entonces, una vez establece eso, pues con intención, una vez identificas las personas que ves con potencial, con intención, tener un plan establecido. Yo hablaba al principio de la satisfacción, ¿verdad? Y entonces, cuando uno va creando, esto es una cultura de los gerentes, de los líderes, identificar y querer desarrollar y tener la paciencia de sentarse, porque esto no es de la noche a la mañana. Exacto. ¿Verdad? Las personas, los adultos, aprendemos a través de esa interacción, de esa mentoría, pero también de estar ahí. Y no todo el mundo tiene la paciencia. Sí. Pero hay una satisfacción enorme
cuando logramos hacer esa transición y ese empleado asume ese rol para el que lo desarrollamos, que yo creo que es insuperable en lo que nosotros hacemos. Sí, y aquí verán, en esta conversación nos hemos enfocado en cuál es la responsabilidad de la organización y de los líderes. El empleado tiene una responsabilidad de prepararse dentro de esa estructura, ¿verdad? Porque tengo que estar claro en lo que quiero también. O sea, no te puedo desarrollar si no sé qué es lo que tú quieres. Y también tiene que asumir responsabilidad. Si te digo que tengo que haber un cambio de conducta, ¿verdad? Y tendemos a decir, ¿y cómo te ayudo? Necesito un adiestramiento de cómo comunicar mejor, pues participas en el adiestramiento, utilizas las herramientas. O sea, no estoy diciendo que la responsabilidad es de un lado, es compartida. Pero es nuestra responsabilidad nuestra decir, sí, estoy viendo el cambio, sí, sigo viendo el potencial o no, y por qué no. Ser bien específico, no puede ser, es que no lo veo, ¿verdad? Tiene que ser específico y darle herramientas porque si no te digo exactamente qué es lo que necesito ver diferente, pues no puedo trabajar yo como empleado sobre eso para entonces mejorar. Es que yo creo que es clave todo lo que has dicho. Nosotras tenemos la oportunidad de trabajar en compañías que son medianas o grandes, pero aquí hay mucha gente que nos escucha y nos ve de compañías pequeñas, negocios pequeños de 15, 20 o menos. Y siempre me gusta darle la oportunidad de hacer un checklist o de unos pasos simples de cómo empiezo a identificar a esa gente que quiere y que quiero retener para desarrollarla y que mi negocio tenga continuidad. ¿Cómo podemos definir esos pasos simples? Vuelvo otra vez. Número 1, identifica cuáles son los roles. ¿Cuál es el rol que estás buscando? Puede ser uno en tu compañía. Es tan pequeña como decir, este es el rol que necesito asegurarme, ¿verdad? Que desarrollo, que tengo personas desarrolladas, porque estás mirando tu plan de continuidad de negocio. Desde el punto de vista estratégico, ¿cuáles son el 1, 2, 3 roles que necesito? Son más grandes, vas siempre a pensar en los de liderazgo. Número 2, ¿cuáles son esas capacidades que estoy buscando, que tiene que tener esta persona? No las que necesariamente tradicional ha tenido, sino las que yo veo como, ¿verdad?, que son necesarias. No es que las que necesariamente las que tiene el incumbente, sino las que de verdad necesito. Las que la verdad necesito. Y una vez identifico, entonces tengo esa conversación con esta persona, ¿verdad? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué te interesa? ¿Qué te motiva de estar aquí? ¿Qué te gusta de estar aquí? ¿Qué te gustaría hacer? Y si esa persona dice, hoy te interesaría entonces, ¿verdad?, prepararte para este rol. Y si te dice que sí, pues vamos a trabajar sobre eso. Y entonces identificar cuáles son esos gaps, ¿verdad? O las estrategias que vamos a usar. ¿Cuál es la diferencia entre dónde estás y dónde puedes estar? Y establecer un plan de desarrollo para eso. Y no olvidemos el 70-20-10, es el que utilizamos. El 70% del desarrollo ocurre por la experiencia. Exposición. El 10 es más que el adiestramiento. Nosotros nos encantan los adiestramientos. Todo lo queremos arreglar con training, ¿verdad? Ya mándalo a training. El training no se traduce en cambios de conducta. El training tiene que venir entonces diciendo que ahora ya te envías este adiestramiento, ahora déjame ver cómo tú estás utilizando esas experiencias, o déjame ponerte en este proyecto, o déjame darte esta responsabilidad para que tú entonces utilices lo que aprendiste. Eso es bien importante. Y número 4, ten la conversación. No porque tuve la conversación hoy, voy a tener la conversación dentro de un año. No, tiene que ser constante. Mira, un cafecito, siénteme cómo va la cosa, cómo te sientes que estás, ¿verdad? Te sientes bien, ¿qué necesitas de mí? A veces es media hora, un café, un almuerzo, no hay que hacer nada demasiado formal, pero esa persona sabe que todavía importa, que todavía tú te interesa. No hay nada más maravilloso que sentirse querido, apreciado, reconocido. Y eso es un tema interesantísimo también que quizás podemos tocar después. Pero es parte del desarrollo de alto potencial, no son cosas aparte. Definitivamente. Y son dos culturas y vamos a ir creando esa cultura. Daisy, gracias por compartir esta información con nosotros. Ha sido un tema que para mí, que llevo mucho tiempo trabajando en recursos humanos, nunca dejo de aprender. Así que estoy segura que también nuestros oyentes pues también están en la misma línea de pensamiento. Así que ya hemos hablado aquí un poco de desarrollo y obviamente el impacto que nosotros, nuestro rol y los supervisores pueden tener en el desarrollo individual de cada uno de los empleados que tiene ganas, que tiene la intención y que tiene la capacidad para aportar al desarrollo y la continuidad de negocios. Así que no dejes pasar la oportunidad de identificar y desarrollar. Dedícale el tiempo que definitivamente va a tener grandes recompensas. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos en HR Standout. Gracias, Daisy. Gracias a ti. Este episodio es auspiciado por alchavo.com. Cuentas claras conservan tu negocio.